Bien, ahora vamos a estudiar algunos elementos de física cuántica, ¿no? Bien, vamos a hacer algunas consideraciones. Estas consideraciones son los puntos de partida para la física cuántica. Bien, la primera consideración es la siguiente, ¿no? De Broglie fue el que asoció una onda al movimiento de una partícula. Esa onda que de Broglie asoció al movimiento de una partícula tiene una función de esta forma. Bien, esta es la función que de Broglie asoció al movimiento de una partícula con las siguientes características. A es una constante y esa constante representa la amplitud de la onda. K viene a ser el vector de propagación de la onda. El vector de onda, que también está definido como 2pi sobre la longitud de onda. W significa la frecuencia angular del movimiento, la frecuencia angular. Y R representa el vector posición. Muy bien. Este vector posición va a tener una, dos o tres coordenadas, dependiendo si la partícula está moviéndose en una dimensión, en dos o en tres dimensiones. Bien, y T viene a ser el tiempo. Esta función se le conoce como una función de probabilidad respecto al lugar donde se encuentra la partícula. Esto quiere decir lo siguiente: si yo tengo, por ejemplo, un volumen y la partícula debe estar en este volumen, es decir, existe una probabilidad de que la partícula esté en este volumen, también puedo tomar lo siguiente: puedo tomar un diferencial de probabilidad, un diferencial de volumen y un diferencial de probabilidad. Este es un diferencial de volumen. Este es el vector posición para la partícula. Y digo que la partícula está en este diferencial de volumen. Entonces, la probabilidad y el volumen están relacionados, es decir, son proporcionales. La probabilidad es proporcional al volumen. Bien, este volumen, se supone de que un volumen está en tres dimensiones, tiene tres coordenadas. Bien, pero puedo tomar un diferencial de probabilidad proporcional a un diferencial de volumen. Entonces el volumen lo puedo escribir como tiene tres coordenadas x, y, z, va a haber un diferencial de x, un diferencial de y, un diferencial de z. Entonces puedo escribir de esta forma, ¿no? Bien, esto representa el vector posición. Bien, entonces aquí tengo la expresión, la relación que me indica digamos, la probabilidad proporcional al diferencial de volumen. Un diferencial de probabilidad es proporcional a un diferencial de volumen. Bien, ahora entonces aquí debe haber una constante de proporcionalidad. Esa constante de proporcionalidad se la ha tomado como la función phi. Entonces la expresión queda de esta forma. Bien, así queda la expresión. Aquí tenemos la constante de proporcionalidad. Esta constante es esta función, pero aún está definida de otra manera, como vamos a ver luego. Ahora, si yo tengo acá un diferencial y un diferencial, yo puedo integrar estas dos expresiones. Entonces, al integrar, me va a quedar de esta forma, ¿no? Voy a integrarlo acá. Entonces digo, la integral de la probabilidad, al integrar este diferencial, va a desaparecer. Me va a quedar solamente la probabilidad, y acá voy a integrar esta expresión
que es la constante de probabilidad, y la expresión me queda así. Ahora, esta constante de probabilidad también está definida de esta manera. De esa forma ha sido definida la constante de probabilidad, o sea, la función, ¿no? La conjugada por la no conjugada. Si nosotros reemplazamos acá, vamos a obtener la expresión de esta forma, ¿no? Integral de la conjugada por la no conjugada y por el diferencial de volumen. Bien, entonces aquí tengo la expresión. Este es uno de los principios básicos de la física cuántica, ¿no? Bien, entonces, ¿qué significa todo esto? Si estamos hablando de probabilidad, se entiende que la probabilidad total es 1. Por lo tanto, esta expresión es igual a 1. Y por lo tanto, esta otra expresión también debe ser igual a la unidad. Esto debe ser igual a 1. Bien, entonces a esta expresión se le llama la constante de normalización. Esta es la constante de normalización que permite encontrar esta constante A. Bien, entonces eso quiere decir que teniendo la función puedo conocer el valor de A, porque tengo que reemplazar acá la conjugada de la función por la conjugada por la no conjugada, integrar, igualar a 1 y despejar allí, ¿no? Y ahí va a salir esta constante A. Bien, eso es digamos, una consideración importante de la física cuántica para cuando comienza su estudio, ¿no? Son elementos básicos y por lo tanto entonces hay que tener en cuenta esta ecuación. Bien.